FM 89.1, Radio Universidad. Mauro, te cuento que ya algo habíamos anticipado hace algunos días aquí, creo que fue la semana pasada, acerca de un tema que despierta ciertas polémicas. Eso ya lo sabemos, que muchas veces aquí usamos el lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, de todas las maneras posibles. Nos tomamos la atribución de usar la E también, que hay gente que usa lenguaje no sexista, o por lo menos no binario, y le cuesta un poquito, ¿no?, el tema de la E. Pero quería hablar de este tema porque se presentó un proyecto de incorporación del lenguaje inclusivo en el Estado. El mes pasado se presentó y tenemos a la diputada nacional del Frente de Todos, aquí por la provincia de Buenos Aires, Jimena López, que ha presentado este proyecto. ¿Qué tal, Jimena? María te saluda y Mauro desde casa. ¿Cómo te va? Hola, María. Sí, en realidad yo acompaño, no soy la redactora del proyecto. Una de quienes acompañan este proyecto, que igual es un montón, acompañar un proyecto de este tipo con todas las resistencias que presenta. Mis sinceras felicitaciones, porque como docente, como comunicadora, bueno, acá mi compañero Mauro también, usamos el lenguaje inclusivo y a veces la gente no escucha lo que tenés para decir porque usaste una E y se quedaron con eso, ¿no? Presenta muchísimas resistencias. Tal cual. ¿No? Bueno, contanos en primer lugar los fundamentos de este proyecto, que ahí es donde está la raíz de la cuestión y la necesidad. Sí, en realidad tiene que ver con entender que el lenguaje es una herramienta política y obviamente que desde donde hablamos, desde donde escribimos, estamos hablando particularmente en América Latina, que es de habla hispana, estamos hablando el lenguaje del colonizador todavía. Entonces la idea es mostrar que hay un lenguaje performativo, que hay posibilidades de hablar para la inclusión, para todos, para todas, para todes, e inclusive en algunos lugares que se resisten a la E, también se puede hablar de manera no binaria sin necesidad de utilizar la E como recurso. El tema es que la gente que nos discute o nos debate el lenguaje inclusivo en las legislaciones o en los proyectos, particularmente no sabe del lenguaje. Entonces es una discusión de opinión. O sea, yo tuve la posibilidad de firmar un convenio con la Universidad de La Plata, específicamente con la Facultad de Lingüística, con una profesora que había escuchado en el Congreso de la Lengua que se hizo hace más de 2 años, y la invitamos a repensar con nosotras la guía de lenguaje no sexista de la Cámara, que había sido impreso hacía varios años. El equipo de trabajo que tuvimos con ella y con su equipo fue fabuloso. Primero, que son todas lingüistas, porque también el lenguaje es una disciplina social, es una ciencia. En esto de poder entender que no son fundamentos de queremos hablar con la E o queremos escribir con la E. Queremos un posicionamiento ideológico a la hora de los documentos del Estado que impliquen una mirada más amplia, que a quien le estamos hablando se sienta representado, se sienta representada, se sienta representada, en esto de poder pensar, hablar desde una estructura no patriarcal también, porque el hombre o todo lo que represente el todos implica básicamente un determinado tipo de hombre, que es un hombre blanco, burgués, no le habla tampoco a todos los hombres. Entonces, poder generar amplitud de términos inclusivos, de lugares no comunes, en esto de saber que cuando nosotros hemos hablado históricamente de una determinada manera, no es una manera natural tampoco, es una manera impuesta por quienes nos colonizaron. Totalmente, y esas resistencias muchas veces tienen que ver con esa intención de no perder privilegios. A veces no es inocente, a veces se agarran de la Real Academia Española para negar existencias de identidades, ¿no? Y hablando de esto, imagino yo que la necesidad de contar con un lenguaje, no solamente un lenguaje que no sea sexista, que no deje a la mujer en un lugar de subordinación, sino también incorporar otras identidades, se ha visto más que necesario con el DNI no binario, ¿no? Si estamos reconociendo que hay identidades fuera del binarismo hombre-mujer, ¿cómo les llamamos, no? ¿Qué pronombres utilizamos? Es una pregunta que las identidades, quienes estamos en esto, las reconocíamos de antes, aunque no tuvieran un documento, pero ahora que lo tienen, que es legal, ¿no? Para la gente que le gusta tanto la legalidad, la norma, la Real Academia Española, ¿qué pronombres usamos para estas personas, no? Tal cual. Y a ver, yo siempre digo lo mismo, cada vez que a mí me han corrido mucho con el tema de la Real Academia. Yo vengo de una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires
Y en esto de la Real Academia Española, siempre yo te contesto lo mismo, una falacia de autoridad, o sea, utilizar la Real Academia no mira como hablamos en Argentina, particularmente por más de que saque esos fallos, hace 800 años que está y es la policía de un lenguaje blanco, burgués, o sea, no tenemos una Real Academia Amerindia, entonces, viste, es complicado tomarla como de espacio de referencia, viste, y hay que dar esas discusiones también en ámbitos de gente que sabe muchísimo también del lenguaje de América Latina, del lenguaje de pueblos originarios, y me parece en esto de, bueno, si reconocimos legalmente a las personas no binarias, reconocemos que hay una performatividad del género, ¿por qué no vamos a reconocer que hay una performatividad en el lenguaje? Que hay necesidad de nombrar, que hay necesidad de incluir. Ana Fernández, que es una psicóloga, siempre dice lo mismo, lo que no se nombra no existe. Si yo te digo mesa, vos tenés bien en claro que es una mesa, porque hay una convención social que determinó que algo de 4 patas con una tabla se llame mesa, ¿sí? Por supuesto. Entonces, todo lo que está negado desde el lenguaje no existe. Yo siempre pongo un término que no tiene nada que ver específicamente con el les y con los pronombres. La humanidad, por ejemplo, al día de la fecha, nunca pudo conceptualizar lo que significa la muerte de un hijo. Díganme si el lenguaje no es importante. Totalmente, totalmente. Y a veces el lenguaje lo que tiene para hacer lo que buscamos del lenguaje es que sea lo más específico posible, siempre. Tal sobre cual. todo quienes estamos dentro de la academia, las ciencias sociales, de cualquier tipo de ciencia, ¿no? El lenguaje más correcto es el lenguaje más específico. Y si ese lenguaje no es claro, ¿no? Como por ejemplo, a ver, todos los chicos tienen que venir a tal hora. Y las nenas preguntándose, ¿nosotras también? Porque no sabemos cuándo estamos dentro de los chicos y cuándo no estamos dentro de los chicos, ¿no? Claro, cuando nosotras somos los, cuando nosotres somos los, porque si siempre la referencia es esta unidad de medida, que es un varón, bueno, ¿cuándo somos nosotras incluidas en ese los? Totalmente. Vamos a incluir al varón también, que lo tenemos ahí a Mauro desde casa. Hola, ¿qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mauro Jardón la saluda. Hola, Mauro, ¿cómo andás? No, pensaba un poco, dos preguntas en una, porque son bastante relacionadas. Primero, consultarte qué análisis podés hacer de lo sucedido el domingo, después de que se han hecho muchos, ¿no? Análisis en este último tiempo, no se sabe bien quién va a terminar teniendo razón, pero digo, tu mirada acerca de lo que sucedió en las elecciones, y a partir de esto, el debate que se empieza ya a ver, se ha visto ayer y se ha visto hoy, no solamente desde un sector periodístico que no es cercano al gobierno, sino también a veces de propios, algunos referentes, otros, algunos comunicadores identificados, si querés, con el Frente de Todos, que hablan de esto, a ver si menos lenguaje inclusivo y más laburo, menos feminismo y más no sé, planes económicos, viste, como que empieza ese debate si no se ha sobrepasado el progresismo dentro del gobierno y se ha dejado de lado otras cuestiones. ¿Cuál es tu mirada acerca de todo esto? Bueno, primero te respondo la primera. A ver, no deja de dolerme, yo soy una militante peronista desde hace muchos años, desde que tengo 18 años que trabajo, yo soy trabajadora social, trabajo en sectores populares, me reconozco peronista. Obviamente me duele, pero también trato de procesarlo. Yo jamás, es como una línea de militancia también, enojarse con el pueblo que votó. El pueblo se expresa a través de su voto. Me parece que hay que entender, y por ahí tengo una mirada más personal porque todavía no lo he elaborado en base a la información del transcurso de los días, bajar algunas cuestiones más emocionales. Hay que entender que nosotros hoy en día y nosotros tenemos un pueblo fragilizado por una pandemia de 18 meses, que seguramente tocó algunos resortes, un pueblo que está duelando, ¿sí? Más allá de que tenga o no tenga muertes dentro de su grupo familiar, vivimos un estado casi de guerra. Entonces, las condiciones en las que se dio la votación no son condiciones normales, por decirlo de alguna manera. Eso no justifica que no haya un reclamo al gobierno, ojo, Yo tengo las dos lecturas, me parece que es un reclamo que hay que ver. También es cierto que votó muy poca gente, hay que ver cómo podemos lograr aumentar esa cantidad de
de ejercicio del derecho, porque es un ejercicio del derecho ir a votar. Eso por un lado me parece que no hay que hacer lecturas cómodas a nivel interno, más allá de que yo creo que los trapos sucios se lavan en casa, no hay que hacer lecturas cómodas, de bueno, sí, nos pasó, pero segura, no, hay que darnos un poquito con el látigo, algo no logramos dimensionar de dónde estábamos parados, paradas y parades como funcionarios, como militantes, como trabajadoras, creo que hay que reencauzar. Por eso por un lado. Y por otro lado, en lo que vos me decís, en esto de menos lenguaje inclusivo, yo no sé si es menos lenguaje inclusivo, sí creo, yo soy una feminista popular, y me parece que hay que descentralizarse solamente de Capital Federal. La Argentina es mucho más que Capital Federal. Entonces, en principio hay que dejar de tratar a los vecinos y a vecinas y vecines como si fuesen militantes, y hay que ir a escuchar. No sé si convencer es la palabra. Hay un pueblo que sufrió mucho, eso por un lado. Y segundo, creo que yo creo en un feminismo popular con justicia social. Entonces hay determinadas cosas que creo que sí hay que afinar un poquito la política pública, que llegue, que sea accesible, que sea fácil de entender para los sectores más populares, que no se tarde 6 meses en dar algo. Yo tengo alguna mirada, no en esos términos de no, lenguaje inclusivo, no creo que sea por ahí la discusión. Creo que hay que anclar la política pública en lo que dice el feminismo, en lo que entendemos como feminismo, y más política pública. La respuesta es la política pública, no el hecho. El hecho es otra cosa, el hecho político. La política es una estructura, es una idea y es un norte de gobierno que me parece que ahí está flojo. Sabés que hace un rato compartíamos algo que, bueno, hace minutos nada más ha tuiteado Paco Durañona, ex intendente de San Antonio de Areco, hoy senador provincial también, hablando acerca del programa Acompañar, que justamente que no está llegando al territorio para muchas que lo han solicitado, ¿no? Muchos porque también incluye a diversidades. Y a veces hablamos en el programa, ¿no? De cuestiones que hay buenas intenciones en el gobierno que a veces no llegan al territorio, o leyes que son sancionadas que después no se reglamentan, o algunas que no se cumplen y no se controlan. Sí, tal cual. Tal cual, y sobre todo, bueno, yo vengo de una gestión municipal, o sea, una gestión mucho más chica, ¿no? De una ciudad de 100.000 habitantes, ¿no? Pero y pertenecí 4 años y estudio políticas públicas, bueno, me dedico a eso, pero yo creo que para darle operatividad hay que quienes juegan, por decirlo de alguna manera, en términos por ahí futbolísticos, quienes juegan en la cancha tienen que jugar en los territorios. Yo siempre digo lo mismo y por ahí a veces suena mal, pero la gente no resuelve su vida, las personas no resuelven su vida dentro de los ministerios, la resuelven adentro de los municipios. Las comunidades traman redes, la red comunitaria está en un municipio, hay que ir a buscar eso, hay que hacerlo más accesible. Y otra cuestión, y esto sí lo digo, nosotras, y lo digo en términos femeninos, si queremos cambiar las cosas, los organigramas que planteamos no pueden ser iguales a los del patriarcado, nunca. Porque si no, estamos reproduciendo lógicas institucionales iguales. Te escuchaba recién, Jimena, hablar sobre, dijiste una palabra fuerte, que yo considero que es fundamental, que es territorio, ¿no? Ayer charlábamos con Simone, no recuerdo el apellido, si es Juárez, creo, Suárez. Simone es una persona no binaria, le llamamos para celebrar, ¿no?, la posibilidad que ha tenido, el derecho ejercido de ir a votar con su DNI y demás, y nos decía que ni siquiera usa el lenguaje inclusivo. Dice, a ver, acá en mi barrio hay gente que ni siquiera está alfabetizada, ¿no? Y a veces hay como una mirada de que esto de lo no binario es algo medio cool, medio como de Palermo, ¿no? Esta cosa que han hecho algunos medios de comunicación de tergiversar, ¿no?, toda esta lucha por determinados derechos, ¿no?, de sacarle ese costado político, transformarla incluso en una moda o en algo sujeto a opinión, ¿no? Es tremendo lo que ha pasado. Entonces es fundamental esto que vos decís, el tema del territorio, del ver cómo con estas políticas llegar a cada uno, a cada una, a cada une, de acuerdo a sus interseccionalidades, ¿no? Es muy complejo en una Argentina tan amplia y tan
tan diversa en todo sentido, ¿no? Y tan heterogénea, tal cual. Y también entender que, a ver, se puede dar un debate, obviamente, quienes tenemos la posibilidad de acceder, y yo creo que no se puede reducir al marketing, obviamente, algo que para mí es estructurante del pensamiento como es el lenguaje. Sí es cierto que se da, obviamente, en quienes por ahí tenemos resueltas otras realidades. También hay que entenderlo y entender que hay compañeras que son... Yo no dudo, yo siempre digo lo mismo, yo no dudo que la compañera que sirve la copa de leche en el merendero sea feminista, porque sabe lo que es estar sola, porque sabe lo que es criar les pibes sola, porque tiene todo un recorrido que por ahí no lo puede conceptualizar, pero lo sabe, lo atravesó en su cuerpo. Sí, Entonces, totalmente. Muchas veces saberes. hablan de Cristina Fernández de Kirchner, que en su gobierno no instaló un montón de luchas feministas, ¿no? Bueno, lo que más se le ha criticado es el aborto, ¿no? El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero si repasamos un montón de políticas, han sido muy beneficiosas para las mujeres sin llevar el título de feminismo, ¿no? Y cuando a veces hacemos mención a esto, algunos, incluso lo verás con algunos compañeros también, ha presentado ahí alguna resistencia hasta que ella dijo peronista y feminista, ¿no? Como que hasta que no dio el ok, había varones que no se animaban a sumarse al feminismo, ¿no? Esta cosa que pasa de tratar de creer que son luchas separadas, cuando no, si estamos hablando de igualdad de derechos, de justicia social, tenemos que estar hablando de feminismo, ¿no? Tal cual. Y por ahí también entender que, a ver, cada presidente, en este caso cada presidenta, responde a un momento histórico. Yo creo que Cristina tenía que sanear otro montón de cosas. Yo no dudo que ella se haya sentido feminista. Recordemos que ella estuvo en la época del proceso. Me parece que achacar eso también terminan siendo como anacronismos en los análisis, porque de verdad era una de las primeras presidentas de América Latina, 2 veces presidenta. Viste, a mí hay cosas que me parece que no todo se puede analizar en la misma lógica, y sí comparto con vos esto que decís de que hubo un montón de políticas que beneficiaron a sectores históricamente postergados, incluidas las mujeres que, siendo mayorías, fuimos históricamente postergadas, como por ejemplo la UH, la asignación por embarazo, la jubilación de ama de... Mi vieja es una jubilada de ama de casa. Claro, ingresaron 2,5 millones, 2,5 millones de mujeres al sistema formal de jubilaciones, que hoy, con 65 años, acceden a la medicación al 100% que da PAMI. Totalmente. Pocos logros tan feministas como ese, ¿no? Reparaciones tan grandes. No me quiero correr del tema del proyecto y del lenguaje. ¿Qué significa que esto pueda ser incorporado, este lenguaje inclusivo, en el Estado? ¿Qué es lo que implica este proyecto si llega a transformarse en ley? Implica que podamos escribir documentos desde ese lugar y que no puedan ser refutados porque también tenemos el miedo de la cuestión judicial, porque pasa que alguien te pueda decir que no es el lenguaje validado, y la idea de que los documentos empiecen a reflejar este cambio de estructuras, estos niveles de inclusión necesarios, justamente para que la ciudadanía se sienta representada, la ciudadanía toda, quien se siente varón, quien se siente mujer, quien se siente no binaria, quien se siente, la población trans, o sea, la posibilidad de representatividad. Y hay una cuestión, el documento escrito desde el lenguaje inclusivo no quiere decir que invalida otras formas de escritura, lo que decimos es consideramos que esta es la lógica desde la cual tiene que empezar a pensarse el Estado. Bueno, nosotros consideramos que el lenguaje estructura pensamiento. Totalmente. Jimena, la última, por lo menos de mi parte, agradeciéndote obviamente por el tiempo, no quería dejar pasar tampoco otro de los proyectos, que sí entiendo que lo has presentado vos y que tiene que ver con la endometriosis, ¿es así? Sí, yo trabajo con compañeras que están en diferentes asociaciones civiles a lo largo del país con personas diagnosticadas con endometriosis, y pedimos ya hace varios años la inclusión en el programa médico obligatorio como enfermedad crónica no transmisible de tipo ginecológica. Bien, ¿y esto qué significa? ¿Qué logros puede alcanzar tener un proyecto de este tipo, ¿no? ¿Qué es lo que está dejando afuera en este momento? Sí, hay en Argentina hay 1 millón de mujeres diagnosticadas, de mujeres y personas menstruantes, porque tiene que ver específicamente con los cuerpos menstruantes. Hay 1 millón de mujeres diagnosticadas y se necesita determinada medicación para hacer frente al dolor. Es una enfermedad sumamente dolorosa
que generalmente llega tarde al diagnóstico, y una de las resoluciones que se dan son histerectomías tempranas, lo cual es muy complejo, impacta de lleno en la vida social de las mujeres, social, laboral y sexual, porque obviamente hay 2 días que por ahí al mes no puede ir a trabajar por la cantidad de sangrado que tienen. Es una cuestión compleja si no se llega a diagnosticar a tiempo. Entonces, nosotras pedimos protocolos de abordaje en la menarca, que es la primera menstruación, como un acompañamiento para detectar esta cuestión de los dolores, porque también se ha naturalizado sobre los cuerpos menstruantes que el dolor es parte de la menstruación, y no es así, médicamente no es así. Totalmente, más allá de los costos que conlleva también el tema de los analgésicos y todo lo demás, ¿no? Tal cual. Nosotros presentamos 2 proyectos, una que tiene que ver con el ingreso a PMO y otro que tiene que ver con esta prevención en analgesia y productos de gestión menstrual, poder sellar el producto con si duele no es normal, consulte a su médico o médica, ¿no? Y la idea es que justamente puedan acceder a la cobertura al 100% en las prácticas médicas, en los diagnósticos por imágenes, porque es una enfermedad costosa si la mujer tarda y el cuerpo menstruante tarda en llegar al diagnóstico, porque es una de las primeras causas de histerectomía. Como no saben cómo explicarlo, ante la duda histerectomizan, y ahí hay tiempo de internación, uso de quirófano. Bueno, es una enfermedad realmente costosa para el sistema y costosa para esa persona. Sí, además cuando se llega, ¿no?, a ese procedimiento, porque en muchos casos, a mí me ha pasado ir a tener una obra social, una prepaga, y me dicen, mira, ya que tenés la prepaga o ya que tenés la obra social, vamos a hacer esto. Entonces imagino yo, ¿no?, que una mujer que cae en un espacio donde estas cosas no se las van a ofrecer, digo, ¿cómo? A mí me están ofreciendo. Hay otras mujeres que en esto no se lo ofrecen, ¿no? Entonces el diagnóstico nunca llega. Y una, por ejemplo, es la utilización, del HU, conocido como DIU, de liberación hormonal, que es algo de primer uso que se utiliza ante la sospecha de endometriosis para justamente no tener esos dolores, no tener ese sangrado abundante. Y el otro día una de las compañeras que me llamó me decía que le pedían 15.000 pesos. No, claro. 15.000 pesos, no es algo accesible para todas, para todes. Entonces, bueno, la idea es poder que haya cobertura tanto al 100 de las obras sociales y prepagas, como obviamente del sistema estatal. ¿Qué expectativas tenés de que tanto el proyecto del lenguaje inclusivo para el Estado como el ingreso, la incorporación al plan médico obligatorio de este proyecto sobre endometriosis, qué expectativas tenés con que estos proyectos se transformen en ley? Y hoy, como está la cuestión del contexto, viste que nadie está pensando que hay una segunda elección general en noviembre, porque también hay que evaluar posibilidad de crecimiento. Yo veo más fácil trabajar endometriosis porque obviamente la oposición es partidaria de que el lenguaje inclusivo no le sirve a nadie, porque tiene que ver con que representan los derechos de los grupos más concentrados, de los grupos siempre hegemónicos. Entonces, obviamente, la lógica que nosotros planteamos de trabajo siempre es en algún punto vapuleada, denigrada, como nos pasó como cuando planteamos menstruación. Jimena, la verdad es que fue maravillosa esta charla. Hemos tocado varios puntos y varios temas que solemos abordar aquí en el programa, y siempre decimos, ¿no?, que algo que sucede muy a menudo es que las leyes otorgan derechos que a veces deberían estar implícitos en la sociedad. A nadie se le debería negar la forma en que quiere ser nombrado, nombrada, nombrade. A nadie se le debería negar el acceso a ningún tipo de derecho, pero sin embargo, bueno, cuando estos derechos que están implícitos, pero hay gente que no los comprende, deben transformarse en ley. Debe ser el Estado que regule estas cuestiones, aunque haya gente que, por el contrario, vea esto como una limitación de las libertades individuales. Es increíble esa transformación que hacen de la realidad, pero bueno, a esto nos enfrentamos hoy en día. Jimena, muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias a ustedes, y hay que dejar de caer en esa trampa de afectar la libertad individual. Hay que empezar a pensar en comunidad, en esto de lo que hablábamos hoy, en los pronombres. El pronombre fundamental tiene que ser nosotros, nosotras, nosotres, porque de ahí vamos también a mejorar, para mí, la calidad de la democracia. Así que para mí ha sido un placer hablar con ustedes. Muchas gracias.
Un abrazo. Allí pasaba Jimena López, diputada nacional del Frente de Todos. Hablábamos acerca de dos proyectos fundamentales. Uno que ella está acompañando, que tiene que ver con la incorporación del lenguaje inclusivo en el Estado, y otro proyecto que quizás ella nos decía que tiene mejores expectativas, mejores pronósticos, que tiene que ver con la inclusión del tratamiento, el diagnóstico y demás de endometriosis en el plan médico obligatorio, para que no tenga una mujer que decidir no hacerse un tratamiento o pasarla mal, pasar dolor y arriesgar incluso su cuerpo por que esto no lo cubre en casi ningún espacio. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.